Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Este es un espacio semanal donde compartimos la palabra de Dios. Y hoy nos sentimos muy complacidos de tenerte con nosotros. Así que te invito a que oremos juntos para poner este momento en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este nuevo encuentro. Gracias por poder juntarnos por este medio para escuchar tu palabra. Te pedimos que al oír el mensaje de hoy, tu palabra pueda encontrar lugar en nuestras vidas y provocar el efecto para el cual la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que lo disfrutes. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? También te quiero dar la bienvenida e invitarte a participar de este mensaje que se titula Cantemos victoria, estemos alertas, tengamos compasión. Y quería empezar comentándote o diciendo lo siguiente. La necropsia es un procedimiento médico que emplea la disección o corte de un sujeto para obtener información privada anatómica. Es conocida como autopsia. Y se trata de abrir el cuerpo de una persona fallecida para observar y dar explicaciones con más rigurosidad de las causas de su muerte. De esta manera, los médicos forenses pueden decir por qué murió una persona, qué problemas tenía o qué cosas afectaron al individuo durante los últimos años de su vida. Se utilizan estos conocimientos para reconstruir la vida o cómo vivió la persona fallecida. Hay diferentes maneras de necropsias o autopsias. Pablo toma esta figura del muerto para referirse a la muerte espiritual de la humanidad y utiliza la palabra necros, de ahí viene la palabra necropsia, del griego que significa muerto o cadáver. Y utiliza esta palabra 4 veces en todo el libro de Efesios, solo 4 veces. Y quiero que veamos la importancia de lo que Pablo está diciendo. Pablo, de alguna manera, el apóstol Pablo, cuando escribe, de alguna manera también hace una especie de autopsia para explicar las causas de por qué la humanidad está muerta. Y nos da el resultado de esa autopsia, diciendo que las causas de la muerte son delitos, pecados, desobediencia. La humanidad es esa corriente mundial, o está en esa corriente mundial alrededor
de todo el globo que siguen un mismo patrón, bajo las mismas pautas y se manejan bajo un mismo modelo. Un modelo al que siguen los muertos, ¿no? Los muertos espirituales. Ese modelo que siguen los muertos espirituales siguen deseos de muertos, haciendo lo que quieren los muertos, deseando lo que desean los muertos. Esto lo podemos leer en Efesios 2:3. Un sistema o forma de vida manejado por Satanás, que es el príncipe de la muerte y la oscuridad. Este mensaje está basado en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5 y a varios puntos del libro de Efesios. Leamos estos versículos del 1 al 2 del capítulo 2. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Comencé hablando de un médico escarbando un muerto para saber cómo murió, para que tengamos la imagen verdadera de un muerto. En nuestras mentes tengamos esa imagen. ¿Por qué? Porque al leer Efesios 2:5, quiero que entendamos una gran verdad. Dice la palabra de Dios: nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. No quiero que aprendamos de memoria este versículo y nada más. No quiero que repitamos como loros un versito o una verdad sin entender la profundidad del amor de Dios. Cuando aquí leemos muertos, se refiere a bien muertos, completamente muertos. Y aunque esto parece obvio y redundante, porque si decimos muertos, no hace falta que aclare y diga muertos de verdad, de verdad, de verdad, porque todos sabemos lo que significa un cadáver y sabemos que no se va a levantar ni a vivir, porque es imposible que esto suceda. Pero insisto, para que analicemos que un muerto no puede revivir, mucho menos revivirse a sí mismo. Por esto vemos la gloria de Dios, por eso vemos la gloriosa obra de Dios, el cambio que solo Dios puede lograr y el esplendor de su gloria. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cantemos victoria. Cantemos victoria. Cantemos victoria. Esto es sobrenatural, porque de forma natural el hombre natural no puede realizar estas cosas. No puede. Son locura.
y el hombre natural no lo puede entender. Es imposible. Por esto necesitamos la acción de Dios, su fuerza y su poder, su acción, que no es natural. Imposible que sea natural. Es sobrenatural. Cantemos victoria. La primera vez que aparece la palabra muerto en Efesios es en Efesios 1:20 y habla de la grandeza del poder que operó primero en Cristo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, de los muertos, entre los muertos, con los muertos, siendo parte de los muertos, porque murió, resucitó. Esa gran victoria sobre la muerte puso a Cristo sobre todo poder. Y ahora posibilita que podamos participar a través de la vida que Él nos da. La segunda vez que aparece la palabra muerto en Efesios está en el capítulo 2, verso 1, que dice que estábamos muertos, como leímos. La tercera vez es en Efesios 2, 5, que dice que aún estando muertos nos dio vida. La cuarta y última vez es en Efesios 5:14, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La primera parte tiene que ver con la victoria de Cristo, la primera vez. La segunda y la tercera, de nosotros, con la posibilidad de poder resucitar con Cristo. Y la cuarta vez, en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Van a ver que si leen todo el capítulo 5, podrán ver que este versículo se refiere a la responsabilidad que todos tenemos de vivir constantemente como hijo de luz y dejar de lado la corriente del mundo. Y habla de formas prácticas, el capítulo 5, de evitar los delitos, de evitar los pecados y la desobediencia, y de permanecer y vivir en la corriente del cielo. Es decir, de cómo vivir en la fuente de vida. Y esta responsabilidad nos llama la atención para que estemos alertas. No duermas. Cambia tu modelo de vida constantemente. Y estos 4 versículos que refieren a la muerte en Efesios es como un recorrido. Por eso yo lo quería mencionar sencillamente, de manera sencilla, para que veamos, ¿no? Es como un recorrido entre los 4 versículos donde primero Cristo murió y resucitó. Dios venció por medio de Jesucristo con su poder a la muerte. Venció a la muerte. Luego, en este recorrido, nosotros, estando muertos, podemos resucitar a la manera de Cristo, como lo hizo Cristo por medio de ese poder sobrenatural. Y finalmente, en este recorrido tenemos que estar alertas. Estemos alertas. Debemos vivir responsablemente, evitando la corriente
de este mundo. Estar alerta significa ser responsables, vivir en santidad, santificándonos todos los días, un nuevo día para apartarnos del mal y aferrarnos a la fuente de vida. Y terminamos diciendo, tengamos compasión. Tengamos compasión. Leamos Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto habla de ese diagnóstico de muerte, la desobediencia. Es claro cuando dice que los que ahora viven la vida de Cristo andaban en otro tiempo, en otro momento, andábamos cuando estábamos sometidos a una vida de desobediencia y andábamos en esa corriente maldita, en un reino de terror. Es claro cuando dice esto, los que ahora vivimos en Cristo, en otro tiempo andaban en el pasado. Pero aquí vemos otra cosa importante, que si bien hemos sido salvos, ese espíritu sigue operando. La corriente sigue existiendo mientras sigue arrastrando a muchas personas que viven muertas, en muerte espiritualmente fallecidos. No podemos hacer que no vemos que muchos todavía no salieron de las garras del príncipe de la potestad del aire y mirar hacia otro lado. No podemos. Por eso debemos cantar victoria. Cantemos victoria por haber sido rescatados de la muerte y ahora llevados a una nueva vida. Sí, cantemos victoria. Pero ojo, no nos descuidemos, estemos alertas y vivamos evitando ser arrastrados por la corriente. Y practiquemos la vida de reino, seamos responsables. Pero, además, no nos olvidemos de dónde hemos salido y tengamos compasión de aquellas personas, de aquellos que todavía siguen presos, así como antes lo estábamos nosotros. Y que esa compasión nos lleve a tomar acciones en favor de aquellos que necesitan hoy, más que nunca, como nosotros en el pasado, hoy más que nunca necesitan ser rescatados. Por esto, cantemos victoria. Sí. Estemos alertas también. Pero además, tengamos compasión. Cantemos victoria. Estemos alertas, tengamos compasión. Y quiero orar por vos, por tu vida, quiero que oremos. Así que acompáñame. Mientras yo oro, que significa hablar, comunicarnos abiertamente y sinceramente y sencillamente con Dios, medita en esto, pensalo, ora conmigo, acompáñame. Si sabes orar, hacelo, si no,
Habla con Dios mientras pensás en lo que yo voy diciendo y repetí conmigo como si le hablaras a Dios. Y todos juntos, hagamos una oración. Te invito, esto puede cambiar tu vida. Padre, gracias por habernos rescatado. Cantamos victoria. Si hay alguno que no puede vivir victorioso, alegre, contento por tener victorias constantemente, es que en esta oración la persona que se da cuenta de esta falla pueda entender que la corriente de este mundo no sirve y que pueda salir. Que todos en este momento podamos decir: Cristo, quiero que seas el Señor de mi vida. Dios, sálvame. Una vez más, me rindo a ti. Que podamos entender lo malo de la vida que no conviene y que podamos vivir una vida de victoria, para poder cantar victoria al ser rescatados de las garras de Satanás. Ayúdanos, Padre, a estar alertas, a que estemos alertas, que este camino no termina, es constantemente estar alertas y que cada uno de los que están orando conmigo tengan la capacidad constante de permanecer alertas, dispuestos, atentos, para no caer en esta corriente que es muy fuerte, que podamos permanecer en la fuente de vida, en la corriente de bendición que es estando en ti, Padre, contigo, por ti, firmes en tu gracia. Y por último, que podamos tener compasión por el otro, que podamos ver que los que están en esa corriente están muertos, que podamos ayudarlos a mostrarles que hay una vida mejor, un camino distinto, que pueden ser rescatados y vivir, volver a la vida como hemos vuelto nosotros. Ayúdanos, Padre, gracias por todo y que cada uno de los que ha estado orando en su hogar, los que estén orando en su casa, o sea, donde estén, puedan tenerte a ti en su interior, transformando sus vidas. Ahora, en este instante y durante esta semana, y que vivan subiendo una escalera de desafíos donde todos los días puedan vivir en esta bendición a tu lado. Gracias, Padre. Amén. Así es. Y que así sea. Cantemos victoria. Estemos alertas. Tengamos compasión. Dios te bendiga.